En realidad, poco es lo que se habla de esta vergonzosa historia, donde afortunadamente al final triunfó la justicia. El día de hoy veremos uno de los conflictos armados más largos del país, cuya duración varía según las fuentes. Algunos dicen que duró 30 años, otros 70, y los más exagerados insinúan que se alargó por más de 400. Se trata de la Guerra del Yaqui. Todo inició prácticamente con el virreinato. Los exploradores europeos, entusiasmados por descubrir las nuevas tierras americanas, se adentraron tanto en el norte como en el sur del continente. En 1533 llegaron al llamado Valle del Yaqui, situado justo en el río del mismo nombre. Aquí sucedió el primer encuentro entre los conquistadores y el pueblo yaqui, quienes les hicieron saber a los españoles que no les permitirían pasar a sus tierras y que lo mejor era que regresaran. Los ibéricos no hicieron caso y pretendieron adentrarse a la fuerza en el valle, desatando una escaramuza donde resultaron derrotados, viéndose obligados a volver. La defensa de los yaquis fue tan efectiva que para el año 1600 no se había podido colonizar el noroeste de México más allá de Sinaloa, y aunque durante años se intentó ingresar a las tierras yaquis, todos los intentos fueron inútiles, terminando siempre en enfrentamientos que mantuvieron alejados a los colonos. Los que tuvieron cierto éxito al entrar en tierras yaquis fueron los jesuitas, quienes desde 1617 y durante aproximadamente 150 años lograron entablar relaciones amistosas con los nativos, enseñándoles español, artes y algunas ciencias. De hecho, se considera que los jesuitas fueron los más sabios de todos los misioneros. Por diversas imposturas, en 1767 se expulsó a los jesuitas de toda América, con lo que los yaquis perdieron a los únicos intermediarios que tenían ante las autoridades novohispanas. Sorprendentemente, desde ese año y hasta 1825, nadie los volvió a importunar. El pueblo yaqui vivió aislado del resto del país, desarrollándose felizmente en la naturaleza. De hecho, ni siquiera se enteraron de la independencia de México, dado que por esas tierras no hubo enfrentamientos. Curiosamente, fue cuando México logró su vida independiente cuando empezaron los verdaderos problemas. En 1825, tras algunas incursiones mexicanas en sus tierras, el pueblo yaqui llamó a combatir a todas las personas que no pertenecieran a la tribu, lo que provocó el estallido de diversos enfrentamientos en Sonora y Sinaloa. Los yaquis resultaron ser excelentes estrategas, extraordinarios manejando armas de fuego y magníficos jinetes, lo que los volvió un temido enemigo. Después de algunos altercados, las autoridades mexicanas se distanciaron de nuevo del Valle del Yaqui. Para este punto, era evidente lo celosos que eran los yaquis de sus tierras, tan así que esa zona del país era prácticamente desconocida para el resto de México. Curiosamente, durante la segunda intervención francesa, en 1865, varios yaquis se unieron a las fuerzas del imperio de Maximiliano. Este detalle no sería olvidado por el benemérito, quien en el año de 1870 decidió que las misteriosas tierras yaquis, que se sospechaba pletóricas de recursos, debían ser explotadas por el Estado mexicano, por lo que ordenó varias incursiones mexicanas a la zona, que fueron efectivamente repelidas por los nativos. Con el sensible fallecimiento de Juárez, las cosas se enfriaron unos cuantos años, siendo el inicio del Porfiriato el que marcaría el punto más álgido del conflicto. Porfirio tenía un plan para centralizar el poder, reorganizar la administración de todo el territorio y asegurar su correcta explotación, para ofrecer una mejor imagen de México a nivel internacional. Gracias a estos nuevos esfuerzos, se desarrollaron como nunca antes estudios cartográficos en México, que permitieron, por fin, conocer las casi misteriosas tierras del noroeste mexicano, que se rumoraba eran extremadamente ricas en recursos naturales, cosa que terminó siendo cierta. Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos, hubo una zona que se mantuvo recóndita para el gobierno mexicano, el Valle del Yaqui, donde la presencia de autoridades mexicanas era casi nula.
Según arrojaron los primeros informes que le hicieron llegar a Porfirio, aquellas tierras secretas eran sumamente fértiles y se encontraban sin producir, lo que era para el presidente un desperdicio, así que diseñó un plan para poblar aquella recóndita y privilegiada zona con extranjeros y personas laboriosas. La realidad de las cosas era que el presidente buscaba que las tierras, bañadas con el abundante caudal del río Yaqui, beneficiaran a sus potentados amigos terratenientes que ambicionaban las tierras de la tribu. Las autoridades mexicanas se hicieron presentes en el Valle del Yaqui y pretendieron desalojar a los nativos, quienes, obviamente, no iban a abandonar sus tierras, iniciándose abiertamente la Guerra del Yaqui. Aunque los nativos se defendieron valerosamente, poco pudieron hacer con el modernizado ejército de Díaz, y aún así no permitieron que sus fuerzas pasaran. El conflicto se alargó hasta 1900, cuando, después de la batalla de Mazocoba, se dio por derrotados a los yaquis. Algunos se segregaron por el valle, mientras que una gran mayoría fue capturada y enviada a la zona más lejana posible, la península de Yucatán, donde trabajarían a la fuerza en haciendas henequeneras. A pesar de que supuestamente en Yucatán se les aseguraba alimentación, techo, atención hospitalaria y un salario, las condiciones no pudieron ser peores para estas personas, forzadas a abandonar sus tierras originales. Con el estallido de la revolución, tomó el poder un hombre bien intencionado, Francisco I. Madero, quien ordenó que todos los yaquis fueran retornados a Sonora. Las familias se volvieron a reunir y se organizaron enormes fiestas para celebrar. Algunos decidieron unirse al movimiento revolucionario y otro reducido grupo optó por quedarse en Yucatán. Durante los años siguientes, algunas escaramuzas siguieron ocurriendo en el Valle del Yaqui, terminando oficialmente con la presidencia de Lázaro Cárdenas, quien les otorgó a los yaquis formalmente un territorio de 500,000 de hectáreas, con todos los recursos que hubiera en ellos. Y aunque desde entonces han cuidado como nadie más su amada tierra por la que tanto lucharon, está surgiendo otro problema. Ante la escasez de agua del estado de Sonora y la gran contaminación y sobreexplotación de casi todos los cauces, el río Yaqui se mantuvo puro, por lo que se busca desviarlo para llevar agua a las grandes ciudades de Sonora, privando a los yaquis de este vital líquido, lo cual, en un ambiente tan agreste, significa su perdición. Hasta ahora, este es el único problema vigente, que afortunadamente está siendo resuelto de manera pacífica. ¿Qué piensas al respecto? ¿Conocías esta historia? ¿Por qué los yaquis cuidan de una forma tan asombrosa su amado valle? ¿Lograrán los nativos conservar su agua? Para Main Watchers, yo soy Snooty Aaron. Nos vemos por el canal Main Watchers en YouTube todos los martes y jueves, y en nuestra página de Facebook Main Watchers los miércoles y viernes. Hasta la próxima.